Mientras ves este video, los soldados están distribuyendo vacunas, quitando sargazo del Mar Caribe, controlando las aduanas, construyendo el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y patrullando las calles de México. Durante los primeros 3 años del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, las Fuerzas Armadas se han vuelto omnipresentes en la vida diaria del país. En este video te contamos cómo ha avanzado la militarización con la Cuarta Transformación y qué efecto ha tenido sobre la violencia que sufre la nación. Los 3 principios básicos: no mentir, no robar, no traicionar al pueblo. Históricamente, las Fuerzas Armadas mexicanas han tenido una presencia intermitente pero constante en las calles. Para 1994, los militares aumentaron su presencia en la vida civil del país debido al conflicto que se dio entre el gobierno y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Sin embargo, el uso de soldados de manera masiva para el desarrollo de una estrategia de seguridad partió hace 2 sexenios, cuando el entonces presidente Felipe Calderón declaró el inicio de la guerra contra el narcotráfico. El 11 de diciembre de 2006, Calderón envió a 7,000 militares y policías a Michoacán para implementar el que fuera en su momento el operativo antidrogas más grande que había presenciado el país. Desde entonces, la intromisión del ejército en la vida civil solo aumentó. Así, ante la creciente y opaca militarización, ante las críticas de organismos nacionales e internacionales y ante el acelerado incremento de la violencia, en sus años como candidato, López Obrador prometió que si llegaba a Palacio Nacional, el ejército volvería a los cuarteles en 6 meses. Que no es con el ejército como se pueden resolver los problemas de inseguridad y de violencia. La violencia no se puede enfrentar con la violencia. No podemos nosotros aceptar un gobierno militarista. Hay que cuidar a esa institución que es el ejército, que no se utilice para suplir las incapacidades de los gobiernos civiles. Que regresen los soldados a los cuarteles. Aquella promesa de campaña no solo no se ha cumplido, sino que el mandatario morenista ha decidido abiertamente cobijar a las Fuerzas Armadas, otorgándoles mayor peso político, funcional y económico, y expandiendo y profundizando su presencia a lo largo y ancho del país. De acuerdo con el reporte Inventario Nacional de lo Militarizado, una radiografía de los procesos de militarización en México, desde 2006 hasta la fecha, más de 246 labores civiles han sido trasladadas a la Secretaría de la Defensa Nacional y a la Secretaría de Marina. Que necesitamos de la disciplina, del profesionalismo de la Marina y del Ejército para enfrentar el problema de la inseguridad y de la violencia. Por eso, aunque me critiquen de que quiero militarizar el país, voy a seguir insistiendo en que nos deben de ayudar las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública. Podemos afirmar que las Fuerzas Armadas se han fortalecido con la Cuarta Transformación por 2 razones principales: por el robusto presupuesto que han recibido y por las tareas cada vez más grandes y variadas que se les han entregado. Respecto al presupuesto, los militares no están incluidos en la política de austeridad del gobierno obradorista. Al contrario, sus fondos no han dejado de crecer. En lo que va de la 4T, los recursos aprobados para la creación de plazas dentro del ejército para las remuneraciones al personal militar ya triplicaron lo asignado durante la primera mitad del gobierno de Enrique Peña Nieto e incluso superaron los montos que Felipe Calderón otorgó en su momento. De acuerdo con los presupuestos de egresos de 2019, 2020 y 2021, el gobierno de AMLO asignó 9,900 millones de pesos a este rubro. Entre 2007 y 2009, el gobierno de Calderón destinó 6,000 millones, mientras que de 2013 a 2015 la administración de Peña Nieto canalizó 2,500 millones. Algo curioso es que tanto en los presupuestos de los últimos 3 años como en el proyecto de egresos de 2022, la SEDENA es de las pocas instituciones que ha recibido recursos para el área de creación de plazas. En 2019 fue la única que contó con este beneficio y para los años siguientes compartió privilegio con otras 8 dependencias, aunque ninguna alcanzó sus cifras. Ahora, si comparamos los recursos totales obtenidos por la Secretaría de la Defensa y la Marina, también podemos ver los gigantescos aumentos. En el sexenio anterior, estas instituciones tuvieron un presupuesto en conjunto de 75,000 millones de pesos, pero para este 2021 la cifra creció 96%.
Y ojo, porque estos números, más allá de cifras, son la prueba fidedigna de que las Fuerzas Armadas son el pilar de la Cuarta Transformación. En cuanto a las tareas, el actual gobierno ha utilizado las Fuerzas Armadas para edificar más de 70 proyectos que AMLO considera esenciales para la transformación del país. Sus labores están divididas en 14 segmentos que incluyen trabajos de construcción, asistencia social y seguridad pública. En concreto, las Fuerzas Armadas tienen el control de los puertos y de las aduanas del país. También son los responsables de construir y administrar el nuevo Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y los futuros aeródromos de Chetumal, Palenque y Tulum. También están al mando de la edificación de las 2.700 sucursales del Banco del Bienestar, de 2 tramos del Tren Maya y de la remodelación de 32 hospitales abandonados en sexenios pasados. Se les instruyó a apoyar en el combate al huachicol, en la implementación del plan de vigilancia en las fronteras para frenar la migración hacia Estados Unidos, en la vigilancia y entrega de distintos programas sociales y en la repartición de libros de texto para educación básica. Además, con la llegada de la crisis sanitaria, los miembros de las Fuerzas Armadas adquirieron aún más protagonismo, transformándose en autoridades esenciales para la campaña nacional de vacunación, haciendo más difusas las líneas entre lo militar y lo civil. No obstante, las tareas de los soldados que más preocupan son en materia de seguridad pública. En marzo de 2020, AMLO firmó un decreto para que las Fuerzas Armadas realizaran labores en este rubro hasta 2024, mientras la Guardia Nacional termina de ser creada y desplegada en todo el territorio nacional. El acuerdo le permite a los soldados llevar a cabo tareas de seguridad pública de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria, y muy a grandes rasgos les autoriza a realizar detenciones, incautar bienes, preservar el lugar de los hechos delictivos e inspeccionar la entrada y salida de personas del territorio nacional. El hecho de que los militares sustituyan las labores que supone son de competencia exclusiva de los policías es positivo para muchos mexicanos. En un sondeo realizado en mayo de 2020 por el diario Reforma, se reveló que el 78% de los ciudadanos estaban conformes con la decisión de incluir a los soldados en la estrategia de seguridad pública. Sin embargo, aunque muchos miran con buenos ojos la intromisión del ejército en las calles, en realidad se trata de un grave problema que el mismo AMLO destacaba desde hace años. El AMLO candidato prometió que regresaría al ejército a los cuarteles, pero el AMLO presidente tiene desplegados un promedio de 80.200 efectivos en todo el país, lo cual no es una cifra menor. Se trata del número de soldados en las calles más alto de la historia. La administración de Felipe Calderón llegó a desplegar hasta 52.600 efectivos en el año 2011, el máximo de su sexenio, mientras que con Enrique Peña Nieto la presencia militar llegó en 2018 a 54.000 efectivos en las calles. Si comparamos, en el tercer año de gobierno de López Obrador, la presencia del ejército se incrementó en un 50%. La ampliación de la militarización pública parte de la idea de que los soldados brindan mayor protección a la ciudadanía y controlan la inseguridad. ¿Será? Expertos apuntan a que en la medida en que las Fuerzas Armadas realizan funciones de policía, aumentan las interacciones con los civiles y, en consecuencia, sube la violencia y el riesgo de violaciones a los derechos humanos. Veamos los datos duros. La guerra contra el crimen organizado dejó un saldo de 121.000 muertes violentas durante el sexenio de Calderón. Con Peña Nieto se reportaron 34.700 homicidios más que en el periodo panista, y en la mitad del sexenio de AMLO, México suma más de 100.300 víctimas. Es decir, la 4T cuenta con un despliegue inédito de militares en las calles y aún así está por convertirse en el sexenio más sangriento de la historia. La sangre manchada en todo el país comprueba que la medida no ha logrado pacificar el territorio nacional. De hecho, la presencia de las Fuerzas Armadas parece que ha favorecido el crecimiento de la violencia en vez de reducirlo. Y no es el problema de los militares, sino de los gobiernos que insisten en dejarlos en las calles. Para Catalina Pérez Correa, coautora del Inventario Nacional de lo Militarizado, el gobierno constantemente le ha pedido a las Fuerzas Armadas atender problemas para los que nadie los formó. Recordemos que los soldados están entrenados para eliminar un enemigo. Entonces, cuando se les pone en las calles, ellos hacen lo que saben hacer. Según Pérez Correa, las autoridades gubernamentales están militarizando al país para tapar de manera fácil sus deficiencias estructurales, las cuales, aunque parezca imposible de creer, todavía tienen solución. Para el periodista Francisco Rivas, México necesita desarrollar un plan que permita un liderazgo civil capaz de combatir con éxito los delitos que azotan al país. Para ello no se requiere un despliegue desmedido o injustificado de soldados en las calles, sino de recursos económicos, voluntad política y determinación para mejorar las instituciones policíacas de todas las entidades federativas. A la mitad de su gobierno, AMLO se convirtió en lo que juró destruir. Siguió el mismo camino que Peña y Calderón y profundizó la militarización del país a niveles inimaginables.
Su justificación es que los soldados son un mal necesario para restaurar la paz del país, una medicina temporal para la ola de violencia que enferma a la nación. Sin embargo, no estamos hablando de una medida temporal. Su administración está metiendo al ejército y a la marina hasta la cocina de México, y la fuerza que se supone que lo sustituirá en 3 años, la Guardia Nacional, nuevamente repite el mismo modelo, pues 80% de sus elementos y 100% de sus mandos son soldados. A 15 años de iniciada la guerra contra el crimen organizado, vemos a 3 gobiernos fallar. Si AMLO verdaderamente quiere pacificar a México, no puede repetir la misma estrategia de sus antecesores. ¿Tú crees que la militarización del país es la respuesta? Espero que te haya gustado este video. Si fue así, no olvides darle manita arriba. Aprovecho para contarte que a partir de hoy y hasta el 16 de diciembre estaremos haciendo una serie especial de videos sobre los 3 años de gobierno de AMLO. Por ahí en redes sociales te estuvimos preguntando sobre qué temas querías que platicáramos. Estaremos abordando temáticas como Pemex, corrupción, estaremos haciendo comparativos con otros sexenios. Así que si no te los quieres perder, te invito a que te suscribas al canal si es que aún no lo haces y a que nos sigas en redes sociales. Nos encuentras como Mientras Tanto en México en Facebook, en Twitter, en Instagram y en TikTok. Muchas gracias por ver este video y yo te espero en el siguiente.